en mi día a día casi siempre como que recuerdo el río, la obra del río y la experiencia del río, estando allá y todo, a mí pues me ha marcado mucho y siento que todo el tiempo estoy como reconectando, ¿no? Con esta pieza. Yo creo que nos detonó mucho desde el 2014 cuando pasó lo del desastre acá en el río. Después pasa lo de los 43 estudiantes. Entonces, siento que fueron como dos eventos que en lo personal me sacudieron mucho y tanto me sacudieron que también atravesaron un poquito mi dirección hacia qué tipo de teatro iba a ser, ¿no? Al principio, René y yo lo teníamos como muy claro, ¿no? Que queríamos crear una pieza que pudiera vivirse en cualquier espacio. Y sí lo hemos hecho. O sea, nunca se me olvida una función que vimos, por ejemplo, con puras velas. No teníamos iluminación y fue a velas y funciona. Pero en el noveno aniversario nos invitaron a participar en un festival por la vida y el agua del río Sonora. Y estaban personas de ahí, fue aquí en Hermosillo, ¿no? La presentación, y estaba pues esa gente con la que convivimos y casi la gente pues más generosa, ¿no? La que fue bastante generosa con nosotros. Y, y que conocen el proyecto pues desde el inicio y lo vieron ahora, ¿no? Ya años después. Y pues yo creo que sienten, no sé qué, o sea, lo que dicen es como que les da mucho gusto ver esa pieza, o sea, que les llena como se sienten acompañadas, así. Y aparte como que les impresiona mucho, ¿no? Que dos niñas, así dicen, de que dos niñas estén diciendo eso, ¿no? O sea, Mi primer acercamiento fue a partir de entender que yo podía no tener el título de dramaturga y aún así animarme a crear un proyecto desde cero. Eh, Me funcionó mucho tener obviamente como el apoyo de compañeros alrededor y de una compañía que ya llevaba tantos años laborando que me dijeran, sí se puede, de que eso es posible y meterme como ya ahora sí de lleno a escribir y a dirigir después, que también ese fue como el reto más grande. O sea, yo recuerdo los primeros ensayos, estar yo sola en un aula de ensayo sentada viéndome al espejo pensando, ¿cómo dirijo esto? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Desde muy chica, yo pensaba, es que esto yo lo tengo que contar de alguna manera. No sé, tengo, por ejemplo, unas cartas semanales que escribo desde hace muchos años en donde más o menos contaba también esas cosas. Había tenido la intención de hacer un cuento para niños, una historia que más o menos contara esa historia. Había tratado de escribir en otro momento otro texto muy dramaturgia clásica en un curso que tomé tratando de contar esa historia, había tratado de escribir poesía, había escrito canciones, o sea, como que vengo tratando de contar esa historia desde hace mucho, de muchas maneras. Yo lo he platicado con muchos de mis amigos, con muchos de mis compañeros con los que me he sentado después a platicar de cómo fue el proceso eh, cuando me dicen pues que les parece como muy fuerte o muy complicado cómo llegué a hablar de esas cosas y les digo, bueno, claro, pero llevo casi 20 años de procesar esta información y no sola, o sea, acompañada con un acompañamiento terapéutico, punto y aparte de la obra, es decir, yo no fui a terapia para poder escribir esto sino que pude escribir esto gracias a que tuve muchos años de terapia para entender la información. Tenemos en la puerta ahí un proyecto que justo es cómo hablar sobre la muerte y sobre la pérdida, pero desde las infancias, que era algo que me quedó mucho la espinita porque... Para mí esta obra de 404, que eso igual es importante aclararlo, para mí pueden entrar niños y niñas a verlo. Yo quisiera que pudieran entrar niños y niñas a verlo. Obviamente no puedo poner en la publicidad que es una obra familiar o una obra infantil porque no lo es, pero para mí es importante que haya infancias ahí sentados viendo esta historia,
porque a mí a mis 10 años me hubiera encantado ir y ver una obra como estas. Hubiera sido muy importante para mí tener esa información.